Mi nombre es César Uribe Fierro y les doy la bienvenida al episodio 9 de Prevenir sin cesar por un mundo mejor. De partida, como siempre lo hago, darle las gracias por la recepción del podcast. Hemos tenido varias visualizaciones ya en YouTube, así que muy agradecido. Ahora, espero que si les gusta el contenido y si quieren seguir escuchando más contenido, por favor se suscriban al canal y con eso me ayudan a tener más seguidores. En este episodio 9, ¿de qué vamos a hablar? De un tema que a mí me gusta mucho y creo que afecta a millones de personas en Chile y en el mundo. Vamos a hablar de la contaminación acústica. Así que ese va a ser el tema que vamos a tratar hoy día en el episodio 9. Por supuesto, algunas medidas de control que podemos ir tomando para que vayamos mejorando nuestro nivel de vida. Referente a la contaminación acústica, ¿cierto? Hay mucha literatura, pero les quiero recomendar algunos libros. Por ejemplo, el Manual de Control de Ruido de Cyril Harris, el libro del ruido ambiental, que es muy conocido y muy utilizado por las personas que se dedican a este tema. Hay manuales de control de ruido que tienen las mutualidades. Está el decreto 594, ¿cierto? Que establece algunas condiciones asociadas al ruido laboral. Está el decreto supremo 38, que está asociado al tema ambiental, y hay algunas guías de predicción ahí que utiliza para medir, ¿cierto?, el ruido desde el punto de vista del sistema de evaluación de impacto ambiental. Pero esas son las más recomendadas y ustedes las pueden encontrar en la red. Como en cada episodio, nosotros partimos con dos preguntas y estas canalizan, ¿cierto?, la conversación del podcast a medida que vamos avanzando. Entonces, la primera pregunta es: ¿qué es el ruido? Y ahí vamos a trabajar y vamos a definir algunas cosas del ruido que son importantes. Y la segunda: ¿qué medidas de control podemos implementar, ¿cierto?, para reducir su exposición del punto de vista laboral como también del punto de vista ambiental. Entonces, ¿qué quiero que tengan aquí súper claro? Que esto resume de alguna manera cómo debemos gestionar el ruido o la contaminación acústica. Uno, tenemos una fuente que genera el ruido, ¿ya? Y ahí vamos a ver algunas particularidades. Tenemos un medio de transmisión de el ruido y tenemos un receptor del ruido. Por lo tanto, esta secuencia es muy importante que la conozcamos, porque de alguna manera nosotros podemos ir trabajando en cada una de ellas para gestionar de mejor manera la reducción del ruido y que nos permita tomar control o medidas de control. Vamos ahora ya en tierra derecha. ¿Qué es el sonido? Se está establecido o se tiene establecido que el sonido es una variación de la presión atmosférica, ¿ya? Es una alteración de la presión atmosférica que el oído es capaz de percibir. El sonido es una vibración que se transmite por el aire o distintos medios en realidad, pero desde el punto de vista del oído humano es a través del aire. Generalmente el sonido nosotros lo asociamos a una sensación agradable, por supuesto. Referente al sonido, la unidad de medida del sonido es el decibel. Y generalmente la expresión principal está asociada al decibel A, ¿ya? El oído humano tiene unas características muy bacanas, por así decirlo, ¿ya? Puede percibir variaciones de presión de entre los 20 micropascales hasta los 100 pascales o los 100.000 micropascales. O sea, la cantidad de variación de niveles de presión sonora son muy diminutas o hasta muy fuertes, ¿ya? Por ejemplo, el 0 decibel, que es la aproximación a 20 micropascales de variación de presión, puede ser el sonido de un alfiler. O sea, tenemos esa capacidad de detectar una variación en la presión atmosférica o en la presión de un medio. Y los 130 decibeles equivale a o es equivalente a 100 pascales, ¿ya? O 100.000 micropascales. Entonces, que es el ruido de un avión, por ejemplo, de una turbina o de un avión, ¿ya? Entonces,
y que está asociado al umbral del dolor. Entonces nuestro oído es capaz de percibir esas variaciones de presión, ¿ya? Entonces es una máquina tremenda. La percepción del sonido también está asociada a las frecuencias que se mueven estas ondas, ¿cierto? Que generan esta alteración. Entonces, estas ondas tienen distintas longitudes y eso se mide en hertz, ¿ya? Entonces, el oído puede percibir desde 20.000 Hz, desde 20 Hz hasta 20.000 Hz, ¿ya? Estas frecuencias, no sé si ustedes, los más viejitos, nos acordamos, ¿cierto? Cuando teníamos que ecualizar un equipo de música, ¿cierto? Con el ecualizador, valga la redundancia, y eso lo que hacía era filtrar las bandas de frecuencia, ¿ya? Entonces nos permite identificar los sonidos altos, que son con alta frecuencia, y los sonidos de baja frecuencia, que son los sonidos como más como un bombo, así, boom, 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 ¿ya? Entonces eso es muy, muy importante que también lo conozcamos, porque los sonidos de alta frecuencia, ¿cierto? Tenemos distintas medidas de control, y los sonidos de baja frecuencia también tenemos distintas medidas de control. Es como cuando uno escucha, ¿cierto? A la distancia que existe una fiesta, no llegan los sonidos de alta frecuencia, sino que uno lo que escucha es los sonidos de alta frecuencia, de baja frecuencia, perdón, el boom, boom. Entonces, importante también es la suma de sonidos, ¿ya? O la suma de ruidos, o la suma de niveles sonoros. No es llegar y decir, si yo tengo un equipo con 60 decibeles y otro equipo que genera 60 decibeles, lo sumo y tengo 120 decibeles, ¿ya? Lo que se hace aquí es una suma logarítmica. Quiere decir eso, que si yo tengo 60 decibeles más 60 decibeles, o de dos equipos que generan 60 decibeles, la suma de ellos es 63 decibeles. Y esto presenta una dificultad desde el punto de vista de la gestión del ruido. Porque si yo retiro una máquina, lo que logro es reducir 3 decibeles. Entonces, el esfuerzo que tengo que hacer para poder reducir un nivel de ruido es una inversión muy alta. Y ahí viene la importancia de que trabajemos lo que indicábamos en el episodio asociado a la evaluación de proyectos y la variable de seguridad, que nos anticipemos a estas situaciones, y ahí vamos a ver una de las medidas de control que podemos tomar. Ahora, la diferencia entre sonido y ruido es que el ruido es un sonido desagradable o molesto, y esto tiene variables distintas, ¿ya? Pero está establecido aproximadamente que una variación de 10 decibeles se transforma en un ruido molesto. O sea, si estamos a 60 decibeles en una conversación escuchando y de repente aumenta a 70 decibeles porque existe un ruido externo, eso ya genera molestia, ¿ya? Entonces, esta variación de 10 decibeles lo que nos puede transformar que un sonido pase a ser un ruido, ¿ya? Ahora, esto también depende del contexto. Si estoy en una fiesta y la música es alta, 60 decibeles o 90 decibeles o 100 decibeles, que es lo que existe, por ejemplo, en una discoteca, no me va a afectar. Pero sí, lo que se considera molesto es la variación, ¿ya? La variación de la percepción. Entonces, también hay que considerar que el ruido es un sonido que altera o impide alguna actividad humana, ¿ya? Nosotros podemos percibir variaciones de hasta 1 decibel de ruido, ¿ya? Pero como lo mencionaba, cuando se genera una variación de 10 decibeles, eso ya genera incomodidad o molestia. Que es importante también que la legislación establece tipos de ruido. Hay un ruido estable, hay un ruido fluctuante y un ruido impulsivo. Cada uno tiene sus características de clasificación. Pero por ejemplo, el ruido estable es el que no varía en un minuto más allá de 5 decibeles, o sea, es menor a la variación de 5 decibeles. El ruido fluctuante tiene una variación de más de 5 decibeles en un minuto. Y el ruido impulsivo es, por ejemplo, el disparo. Un disparo de un arma de fuego genera un impulso de energía acústica, ¿ya? Entonces, aquí hay equipos e instrumentos de medición que nos ayudan a medir el ruido. El sonómetro es uno de ellos, y el dosímetro, que nos ayuda a determinar cuál es la dosis de exposición de ruido desde el punto de vista laboral. Entonces, existen algunos factores de riesgo que nos van a generar
temas asociados al ruido. Uno es el nivel de ruido y el tiempo de exposición. Mayor nivel de ruido, mayor tiempo de exposición, es mayor mi dosis, por lo tanto es mayor el daño que puedo tener desde el punto de vista auditivo. Los tipos de ruido también nos generan factores, ya lo conversamos, continuo, fluctuante e impulsivo. Uno de los puntos también es la distancia a la que estoy de la fuente generadora del ruido, ¿ya? Se tiene establecido que cuando yo duplico la distancia, el ruido se reduce en aproximadamente 6 decibeles. ¿Ya? Entonces, duplico la distancia a la que estoy y tengo una reducción de 6 decibeles. Y hay otras variables referentes a los factores de riesgo, que son los factores individuales, la persona, la edad, la condición física, si tengo un oído dañado, si hay alguna inflamación, alguna infección, también generan características distintas del factor de riesgo. Ahora, conversamos un poquitito del sonido del medio, ¿cierto? Y el receptor. Y aquí el receptor somos las personas, en este caso, del punto de vista laboral. Y del punto de vista ambiental también. Y aquí entra en juego el oído humano. Y el oído humano es una obra maestra de la ingeniería biológica, ¿ya? En el oído humano nosotros podemos distinguir un oído externo, donde está el pabellón auditivo, ¿cierto? Y el conducto auditivo. Está el oído medio, donde tenemos estos huesitos que es el martillo, el yunque y el estribo, ¿cierto? Que conectan con esta membrana que es el tímpano. Y en el oído interno, que está la cóclea, está los elementos, ¿cierto? de que nos apoyan, nos ayudan en el equilibrio de las personas, y están las células ciliadas, que son estas células que son como unos pelitos, ¿cierto? Que reciben esta vibración del tímpano a través de un líquido y se mueven, y eso indica o transforma esta energía acústica en impulsos nerviosos, y es impulso eléctrico, impulsos nerviosos que van a nuestro cerebro, y nuestro cerebro indica o asimila si hay más ruido o menos ruido. Entonces, realmente el oído es una obra maestra de la ingeniería, es una máquina biológica perfecta. Por lo tanto, hay que cuidarlo, ¿ya? Y la exposición al ruido o a ruidos elevados en ciertas condiciones genera daño. El ruido puede tener varios efectos, y los principales efectos están asociados a dificultad en la comunicación, poca concentración, incomodidad, fatiga, irritabilidad, bajo rendimiento laboral. Puede generar también accidentes. Entonces es muy importante que nos tomemos en serio este tema del ruido. Además que del punto de vista laboral es una de los agentes que mayores enfermedades genera en el país y en el mundo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el ruido también genera efectos fisiológicos: constricción de vasos sanguíneos, alta presión, contracción muscular, ansiedad, estrés, problemas con el sueño. Ver si es que hay una fiesta cercana en la casa de algunos vecinos, ¿cierto? Uno también tiene problemas para dormir. Entonces genera este tipo de condiciones. Zumbido en los oídos, ¿cierto? Cuando estamos expuestos a ruidos altos durante mucho tiempo. Entonces también hay respuestas fisiológicas, hay pueden existir alteraciones hasta del ciclo menstrual o impotencia. Entonces hay efectos del ruido que debemos tener y tomar en consideración. Desde el punto de vista legal también es importante que dividamos. Aquí tenemos dos miradas, dos ámbitos. Uno, que es desde el punto de vista ambiental, que está regulado, ¿cierto? La evaluación del ruido a través del Decreto Supremo 38 del año 2011, y que está asociado a la Ley de Bases del Medio Ambiente, la Ley 19.300, que es del año 94, por supuesto con sus modificaciones. Ese es el ruido ambiental, que tiene su regulación. Y el ruido laboral está, ¿cómo se llama? Está, desde el punto de vista legal, está regulado por el Decreto Supremo 594 del año 2000. En el párrafo asociado a los riesgos físicos aparece el ruido como uno de los agentes causantes de enfermedades profesionales. Y ahí está también regulado.
Y por supuesto en el año 2013 aparece esta norma técnica 156 que establece el protocolo PREXOR, ¿ya? Que está asociado a la protección del ruido, que ahí lo vamos a ver un poquitito más adelante. ¿Qué es importante? Vamos ahora al ruido ambiental con algunos tips o algunos puntos. Teniendo en cuenta que no lo vamos a hacer tan técnico, ¿ya? Porque esto es más de divulgación que de un análisis meramente técnico. Del punto de vista del ruido ambiental está regulado por el Decreto Supremo 38 del 2012. ¿Y qué es lo que regula? Las fuentes fijas de generación de ruido, ¿ya? ¿Qué es importante aquí? ¿Qué es relevante? Que establece, de acuerdo a la zona urbana, de acuerdo a la zona de ubicación, niveles de ruido a los cuales yo puedo exponerme o que deben existir, ¿no? Máximos. Entonces, dependiendo del horario y dependiendo de la zona, establece niveles de ruido. Por ejemplo, para una zona 1, que es zona habitacional, el ruido máximo que puede existir en la noche son 45 decibeles. ¿Ya? Por lo tanto, una empresa, si se va a instalar, bueno, no podría instalarse, pero si se va a instalar en un lugar donde esté zonificado la máxima exposición de ruido, la máxima generación de ruido, no puedo emitir más allá de 45 decibeles o subir el nivel de ruido más allá de 45 decibeles. Entonces, es muy relevante esto, ¿ya? Del punto de vista de que nosotros como personas, ciudadanas normales, lo conozcamos, porque está regulado y está establecido. ¿Mm? Así como también, por ejemplo, para una zona de industria que permite que se generen en la noche, desde las 21 hasta las 7 de la madrugada, de la mañana, ¿cierto? 70 decibeles. ¿Mm? También establece algunos criterios del punto de vista del ruido rural. Y ahí, nuevamente, es la variación que exista, no puede existir una variación más allá de 10 decibeles del punto de vista del ruido de fondo, lo que podría generar una industria. Entonces, eso es del punto de vista del ruido ambiental. Ahora, aquí hay un consejo, y puede ser que algunos los tomen o no, pero una de las grandes complicaciones que hay es con el ruido que existe en los condominios, en los departamentos, en los lugares habitados. ¿Esto se puede hacer denuncias? Sí, se pueden hacer denuncias donde al juzgado de policía local. Y el juzgado de policía local toma los procedimientos. También se puede hacer denuncia a carabineros, ¿cierto? Y las personas que emiten ruido se pueden ver afectados a multas de 3 UTM. Y ahí existen procedimientos asociados a la aplicación de esto. Por lo tanto, si tienen un vecino ruidoso, lo pueden denunciar al juzgado de policía local. No le cuenten que yo les dije eso, porque si no, después me van a andar tirando piedras. Y también las municipalidades establecen ordenanzas referente al tema del ruido. Y ahí hay varias experiencias en distintas municipalidades. Del punto de vista laboral, está cierto regulado por el Decreto Supremo 594 y este establece los criterios máximos de exposición de ruido a una jornada de 8 horas, ¿ya? Y establece que la exposición máxima es de 85 decibeles en 8 horas. Nadie puede estar expuesto a ese nivel o a niveles superiores de ruido sin la adecuada protección auditiva. Y eso lo establece el Decreto Supremo 594. Ahora, el año 2013 apareció el PREXOR, ¿cierto? Que muchos ya lo conocerán o lo habrán implementado, lo habrán aplicado o les habrá tocado participar en alguna capacitación. Pero el PREXOR estableció niveles de protección y estableció un criterio de 82 decibeles o una dosis de 0,5 de exposición. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy expuesto a 82 decibeles, yo ya me puedo considerar un trabajador que necesito medidas de control para reducir los niveles de exposición a ruido. Entonces establece este criterio de protección. Y establece la vigilancia epidemiológica, establece varios criterios más que uno debe aplicar referente a la gestión del ruido, como un sistema de gestión asociada al ruido. Y ahí entrega una serie de responsabilidades que deben aplicar los trabajadores, la empresa, las mutualidades, ¿cierto?, referente a la exposición ocupacional. Entonces, eso es principalmente referente al sonido.
al ruido y algunos temas legislativos, ¿cierto?, asociados a la protección. Ahora, ahí está la primera pregunta. Ahora, la segunda pregunta es: ¿qué medidas a implementar? ¿Cierto? Ya tengo el ruido o voy a generar un proyecto y voy a tener exposición. Entonces, lo primero es reducir el nivel de ruido de la fuente. Recuerden que este diagrama que dijimos, fuente, medio, receptor. Entonces, lo primero es trabajar en la fuente. Y aquí hay un concepto que creo fundamental, que es la potencia sonora. Cuando se vaya a construir un proyecto, cuando vaya a mejorar un equipo, cuando vaya a reemplazar una máquina, asegurar conocer la potencia sonora de ese equipo, porque eso me va a permitir poder saber cuáles van a ser los niveles de ruido que va a generar. Por lo tanto, es fundamental que en el diseño de proyecto, en el diseño de una máquina, tengamos en consideración cuáles son las potencias sonoras de los equipos que estoy comprando, que estoy implementando, que estoy generando. Con eso me aseguro de que el nivel de exposición hacia los trabajadores, hacia la comunidad, va a ser el menor posible. Así que fundamental el concepto de la potencia sonora, o sea, tener fuentes de ruido o equipos con la menor potencia sonora disponible en el mercado, porque ahí estoy trabajando en la fuente, ¿ya? Lo otro es trabajar en la reducción de los ruidos transmitidos en el aire, o sea, trabajar en el medio de transmisión, ¿ya? Y aquí puedo encerrar acústicamente la fuente, puedo proteger las murallas, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando en las discotecas antiguas les ponían estas cajitas de huevo para poder generar reducción del ruido? En definitiva, lo que estoy haciendo ahí es generar disipación del ruido, que la energía se vaya absorbiendo en las murallas. Por lo tanto, con eso disminuyo la reflectancia del ruido. Así que puedo trabajar también en el medio para generar reducción del ruido. Lo otro es trabajar en el receptor. Y aquí tengo varias medidas. Uno, la reducción del tiempo de exposición, o sea, la dosis de ruido que recibe la persona, administrar los tiempos, reducirlo, del punto de vista laboral, la persona que puedo estar exponiendo. Lo otro es el uso de los elementos de protección personal. Y aquí es muy importante, que esta es la última barrera que debo utilizar, asesorarse bien por sus organismos administradores, ¿cierto?, para determinar efectivamente cuál es el tipo de ruido que tengo y cuál es el mejor protector auditivo que puedo utilizar. Si es de tapón, si es orejera, y eso va a depender del tipo de ruido y del análisis de banda de octava que se analice o que se realice referente a la exposición. Y, por supuesto, desde el punto de vista laboral, si tengo gente expuesta o trabajadores expuestos, tenerlo en planes de vigilancia epidemiológica, ¿ya? Y ahí va la periodicidad, de acuerdo al nivel de exposición, de acuerdo a ciertos factores de exposición de las personas. Pero principalmente esas son las medidas de protección. Trabajar en la fuente, trabajar en el medio o trabajar en el receptor. Y esto es válido desde el punto de vista ambiental también, no solo desde el punto de vista laboral. Si trabajamos en la reducción de la fuente, estamos afectando laboral, medioambientalmente. Si trabajamos en el encerramiento, si trabajamos en la reflexión del ruido, también estamos generando temas de reducción laboral o reducción al medio ambiente. Así que esas son las medidas de control que les puedo comentar. Concluyendo ya el episodio, ¿cierto? Hicimos la diferencia entre sonido y ruido, y principalmente que el sonido es agradable, tiene características agradables, tiene ciertas condiciones, y el ruido ya tiene la condición de molestia, ¿ya? Y eso va a depender de factores personales, pero también hay un nivel de percepción. O sea, si varía más de 10 decibeles un sonido que yo estoy acostumbrado, se va a transformar, podría transformarse en ruido. Y otro foco, las medidas de control. Fundamental, potencia sonora. Es una de los puntos claves que debiéramos trabajar y debiéramos abordar, en conocer cuál es la potencia sonora de los equipos que estamos implementando o de lo que ya estamos revisando.
Bueno, espero que les haya gustado este episodio. Es bastante técnico, pero el ruido es un tema bastante entretenido, interesante de poder trabajar, y la mecánica y la evaluación y todo el proceso que ahí que significa. Así que espero que les haya gustado. Ahora, como en todo episodio, nosotros hacemos una recomendación de un libro en Prevenir sin cesar, ¿cierto? Y en este caso les quiero dejar un libro que está asociado a la Revolución Francesa y Napoleón. Una breve historia de la Revolución Francesa, ¿ya? Cómo se da término al antiguo régimen de las monarquías, ¿cierto? Y se inicia la edad contemporánea. Bueno, este fue un gatillante, la Revolución eh, Francesa, con la toma de la Bastilla. Eh, bueno, aquí hay varios personajes. Robespierre, por ejemplo, que también fue bueno, guillotinado. Eh, Debemos recordar que muchos romantizan la Revolución Francesa, pero al final se decapitaron o guillotinaron a 20.000 personas. ¿Ya? Entonces, no hay nada romántico en eso. Si bien esto lo que hizo fue instaurar varios principios como la libertad, la igualdad, la propiedad y la fraternidad, eh, esto también fue catastrófico. Por lo tanto, eh, les dejo este libro que se llama La Revolución Francesa y Napoleón. Otro tema que indica aquí es que todas las revoluciones históricas eh, han terminado con un dictador en el poder. Siempre. Todas. Así que pueden ir a ver la historia y van a encontrar eso. Así que les dejo este libro. Bueno, muchas gracias. Que estén muy bien. Un abrazo. Nos vemos en el siguiente episodio de Prevenir sin cesar. Chao.